Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tribuna número 33 que tenemos el día de hoy. Eh, Hoy estamos estrenando horario por solicitud de algunos de los asistentes frecuentes a esta tribuna. Nos habían comentado que querían que subiéramos un poco la hora de inicio para poder participar activamente en este foro. Hoy tenemos como invitado especial a la ciudad de Barranquilla, en donde su alcalde nos presenta disculpas porque tiene un evento de última hora que atender en la ciudad, que seguramente ahorita nos comentarán. Y tenemos el agrado de que la presentación hoy la realizará el doctor Ricardo Plata Saravia, secretario de Desarrollo Económico de la ciudad de Barranquilla. Doctor Ricardo, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por acompañarnos. Sí, yo quiero darle un saludo muy especial a todos los asistentes, al doctor Ricardo Plata Saravia, de los jóvenes barranquilleros que le apostaron a la ciudad, al país y están comprometidos por la cosa pública. No nos acompaña el alcalde Pumarejo porque infortunadamente en la ciudad de Barranquilla está lloviendo muchísimo y ha tenido unos problemas de unos pequeños derrumbes. Realmente la costa está en esta época, es la época de los huracanes del norte que pasan por la costa caribe colombiana. El doctor Ricardo Plata Saravia es el secretario distrital de Desarrollo Económico, es ingeniero industrial con especialización en gerencia de empresas comerciales y maestría en desarrollo económico urbano. Algunos de los cargos que ha ocupado son coordinador región Caribe de Ciudades Sostenibles en Findeter, director ejecutivo de la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico, director ejecutivo de Corferias Caribe pues ahora tienen esta posición muy importante de secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla y nuevamente resalto este grupo de personas jóvenes que le están apostando a la cosa pública y a cambiar lo público. Muchísimas gracias, Ricardo, bienvenido y el piso es suyo. Muchísimas gracias, doctor Perdomo, por la invitación. Doctor Medina, un placer acompañarlos el día de hoy en esta conversación. Sí, aquí en Barranquilla parece realmente que fueran las 10 de la noche y no las 6 de la tarde, entonces buenas tardes y buenas noches a todos. Pues queríamos contarles un poquito, si me permiten compartir pantalla, voy a hacer el intento y me confirman si están viendo una presentación que dice Plan de Reactivación Económica. ¿Cierto? Sí, ya está la pantalla. Perfecto, entonces vamos a iniciar esta charla muy corta que tiene realmente como tres componentes. Un componente es contarles de manera muy resumida cómo estamos viendo a la ciudad en este momento después de haber enfrentado pues el embate agresivo del COVID. El alcalde lo ha dicho en algunos momentos, tuvimos el reto como coloquialmente se dice, de bailar con la más fea de primeros y con todos los asistentes mirando la pista. Pero creo que lo que van a ver a continuación les demuestra que pues aprendimos con sangre, sudor y lágrimas en el marco de una situación bastante compleja a controlar en gran medida y a tener unos números que nos permiten ya estar muy concentrados y activos en la recuperación de la actividad económica y de los empleos. Iniciamos pues con algunas cifras gruesas que son las que más nos ocupan hoy en día y esta gráfica se convierte en la gráfica más importante para las ciudades en este momento, porque es la única que tiene un elemento de predictividad, es decir, de las variables que monitoreamos, que son docenas de variables y que aprendimos a entender cuáles tenían funciones y usos diferentes. La positividad, que es el número de positivos por cada 100 pruebas realizadas, es la que en el momento en que marca una tendencia creciente tiende a mostrar
que el virus está tomando dinámicas de dispersión activa, o es decir, está aumentando los contagios de manera rápida en la ciudad. Entonces, en esta gráfica vemos que a mediados de junio ya teníamos unos números que estaban por encima del 40%, llegamos casi al 45% en un momento. Eso significa que casi que de cada 2 personas que se hacían una prueba, una de ellas salía positiva. Hoy en día estamos en torno al 7,5%. Eso nos da una tranquilidad enorme porque en comparación con otras ciudades capitales seguimos, como lo pueden ver, estando muy por debajo. Realmente el promedio nacional está en torno al 23% y vemos que en ciudades como Bogotá o Medellín el promedio de los últimos 10 días, estos son cifras que estamos cerrando, tienen un lag de aproximadamente una semana o 2, o sea que digamos que todavía seguimos con números muy parecidos en Barranquilla. De pronto en las ciudades capitales han bajado un poquito, pero la actualización está el 20 de septiembre. Pero de todas maneras en Barranquilla sí seguimos al mismo nivel y se puede reconfirmar con el hecho que los últimos 3 días, por primera vez desde que inició la pandemia, llevamos 3 días consecutivos sin fallecimientos tanto en Barranquilla como en el Atlántico. Entonces, esta es la tasa de positividad. Algo similar ocurre con los casos confirmados. En este caso los estamos organizando por fecha de inicio de síntomas y el promedio de los últimos 5 días. Nuevamente, acá vemos una estabilidad en la tendencia a la baja, lo que nos reafirma si se devuelven a los números de nuestro pico. El pico de Barranquilla ocurrió entre los días 18, 19 y 20 de junio, o sea que realmente ya pasaron casi 2 meses y medio desde que tuvimos nuestro pico, pero en ese momento estábamos alrededor de los 800 casos confirmados día, lo cual demuestra que ya hoy en día, con los números que estamos viendo, que son inferiores a dígitos unitarios, entonces ya son mucho más bajitos los casos confirmados. Y finalmente, esta es la verdadera muestra de que tanta afectación ha tenido. Pues en Barranquilla la afectación ha sido alta, digamos, no lo podemos ni queremos negar en ningún momento. Tuvimos unos fallecimientos de casi 4 veces el promedio histórico. Lo que pueden ver en la línea anaranjada que está completa es el promedio de los fallecimientos de los últimos 5 años diarios, promedios diarios de fallecidos en Barranquilla, que está en 19, entre 18 y 19 personas. Y lo que ustedes pueden ver es que a partir de mediados de mayo ese número empieza a subir exponencialmente y llega a un pico que es en estos días que les menciono del 18, 19 y 20 de junio, donde llegamos casi a 82 fallecidos diarios con promedios en ese pico. En la línea azul oscura es el promedio móvil de 7 días y los puntos un poquito más claritos son ya el día diario. Ahí podemos ver que en un día casi llegamos a los 100 fallecidos. O sea, realmente la ciudad tuvo una afectación muy alta por parte del COVID. Y esto lo que nos demuestra es que tuvimos un pico temprano, tuvimos un pico agudo y tuvimos un pico que realmente puso en riesgo nuestro sistema de salud, que logramos ensanchar en casi 60%, de 411 unidades de cuidados intensivos a 660 unidades de cuidados intensivos en el transcurso de la crisis. Esos 250 UCIs realmente fueron las que nos permitieron soportar este punto más agudo. Lo digo con el conocimiento de causa porque, digamos, si bien soy el secretario de Desarrollo Económico, el alcalde, digamos, en su momento me asignó la responsabilidad de liderar el CRUE, el Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias, que es quien distribuye la asignación de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, este ensanchamiento del sistema fue significativamente importante para poder soportar el momento de más alto nivel de ocupación. Aquí inclusive se dan cuenta, ya no incluimos la tasa de ocupación. En este momento tenemos más del 50% de las unidades de cuidados intensivos de Barranquilla disponibles. Eso
también nos da tranquilidad de que podemos sortear con cualquier rebrote. Es poco probable que un rebrote se dé con las mismas condiciones. Es posible, pero es poco probable, y así lo tiene no solamente el diagnóstico del Ministerio de Salud, sino el nuestro interno con un grupo de especialistas locales que han venido acompañando nuestro proceso. Esto, por supuesto, en ningún momento quiere decir que podemos cantar victoria, ni que podemos bajar la guardia, ni que podemos disminuir en nuestros intentos de comunicarle y seguirle dando, digamos que, pedagogía a la ciudadanía con respecto a las buenas prácticas de autocuidado, que son las que ya conocemos: distanciamiento, lavado de manos y el uso permanente de tapabocas. Entonces, habiendo dicho eso, esta situación actual, esta coyuntura actual nos permite concentrarnos mucho más en la recuperación y la reactivación de los sectores económicos, que es lo que hemos venido haciendo pues en los últimos 2 meses, y que empezamos a mostrar unos resultados que nos diferencian también de manera importante del resto de las capitales del país. Este número no es el último número del desempleo. Digamos, es trimestre móvil mayo-julio. Ya tenemos números del trimestre junio-agosto. En el trimestre junio-agosto vemos que Barranquilla disminuye en promedio a 13.2%, y adicionalmente en el mes de agosto logramos llegar al 12% de desempleo. Si nos vamos a la medición de agosto, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga están rondando el 20%. Es decir, ya se ve una disminución importante frente al trimestre móvil mayo-julio, que era el del más duro golpe, pero se ve una diferencia de Barranquilla de 10% frente al promedio nacional y de 8% frente a las capitales del país. Es decir, nosotros estamos ya a unos 3,5 puntos del máximo desempleo que tuvimos pre-COVID en los meses de enero, febrero y marzo. Entonces, en Barranquilla pues sí está viendo una recuperación importante. Esto nuevamente, si bien se ve una diferencia frente a otras ciudades del país, digamos, las pérdidas totales en este momento siguen siendo superiores a los 100.000 empleos. Hemos recuperado casi 80.000 de los 180.000 que perdimos en el momento más crítico de la crisis, pero vamos en camino pues con indicios positivos. Nosotros entre el 25 de julio y el 3 de agosto abrimos 2.600 establecimientos comerciales en la ciudad. Todo el comercio abrió con atención al público. El 10 de agosto pasamos de pico y cédula de 5 dígitos a 2 dígitos. El 13 de agosto iniciamos un piloto de 30 restaurantes que a finales de mes ya tenía casi 400 restaurantes. El 1 de septiembre quitamos completamente el pico y cédula, y el 1 de octubre iniciamos un piloto de bares con 30 establecimientos y restablecimos vuelos internacionales. Es decir, en este momento la economía de Barranquilla está abierta a más de un 25%. Sí, simplemente quedan algunas restricciones puntuales del gobierno nacional con respecto a canchas sintéticas de fútbol, actividades culturales y eventos, también los deportivos. Si no, seguramente los tuviéramos acá ya de visita con la expectativa del partido contra Venezuela de la Selección Colombia acá en el Metropolitano. Con eso dicho, el desempleo es una sola de las medidas que muestra como un diferencial para la ciudad. En la producción manufacturera vemos un comportamiento similar. Es la ciudad con la menor variación. De todas maneras, hay un decrecimiento significativo en los primeros 7 meses del año, pero es mucho menor que ciudades como Bucaramanga, como Medellín y como Cartagena, que están en doble dígito y duplican o triplican, dependiendo del caso, la variación negativa de Barranquilla. Es decir, vemos una resiliencia en la producción y las ventas reales del sector de la industria manufacturera. Adicionalmente, hemos visto en la Cámara de Comercio de Cali, sacó la encuesta de ritmo empresarial que ellos publican todos los años, y vemos
que Barranquilla es la ciudad con mayor proporción de empresas con perspectivas positivas sobre la situación económica del mercado. Esto es una encuesta publicada a principios de septiembre, o sea, tiene un mesecito apenas. También vemos que en Barranquilla tiene la mayor proporción de empresas que esperan un aumento en el número de empleados en el último trimestre del año y que ve también la mayor proporción de empresas con perspectiva positiva sobre el crecimiento de sus ventas. Es decir, el empresariado barranquillero es el más optimista y el que más confianza tiene sobre la dinámica local en su ciudad. Esto se refleja también en los índices de confianza del consumidor. Aquí la analogía que hacemos con frecuencia es que realmente es como un boxeador que estaba en buen estado físico. O sea, Barranquilla, en la gráfica a la derecha que dice evolución del índice de confianza del consumidor de 2016 a 2019, se muestra que evidentemente era la ciudad con los mayores índices de confianza del consumidor. Ya en 2018 y 2019 más parecido a Cali. Cali está un poco más cercano, pero siendo Barranquilla la ciudad con mayor índice de confianza. Inclusive en enero de 2020 fuimos la que más aumentó la confianza con la transición a la cuarta alcaldía de una misma línea, digamos, política que inició el 1 de enero con el alcalde Jaime Pumarejo. Y ahorita en la gráfica a mano izquierda de Radar fue una encuesta también que tiene fecha de agosto-septiembre y que muestra que en Barranquilla el 75% de los consumidores piensa que que compró más o igual que el mes pasado. Entonces que vemos también una recuperación de la confianza. Entonces esos son un poco los números gruesos que demuestran que la situación de la ciudad está por buen camino. Ya entrando más en materia de cuál es nuestro plan de reactivación económica, el componente principal es una inversión pública de 5.2 billones de pesos con B entre 2020 y 2021, que ya les vamos a mostrar algunos de los proyectos emblemáticos. La expectativa nuestra, o sea, las metas ambiciosas que tenemos es que esto cree más de 150.000 puestos de trabajo, es decir, que compensemos los 100.000 puestos que todavía tenemos por recuperar y crezcamos en 50.000 puestos de trabajo adicionales en los próximos 2 años, que cada peso invertido por el distrito, digamos, hemos visto históricamente que se multiplica por 6, tanto en consumo como en otras actividades económicas, y que se les jalone pues, el crecimiento económico de la ciudad en hasta un 8%. Vamos a ver que los sectores son variados de la inversión. El proyecto, digamos, más simbólico o que refleja más la visión de largo plazo de Barranquilla como una biodiversidad es la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín. La ciudad ya hizo un esfuerzo grande por conectarse con su río Magdalena. Muchos de ustedes conocen los 5 kilómetros de malecón que tenemos sobre el río, que hoy en día es el espacio público más visitado del país y que conecta infraestructuras emblemáticas como el Centro de Eventos Puerta de Oro, con el nuevo mercado gastronómico que es el Caimán del Río, con infraestructuras tan potentes como la futura o ya existente aleta del tiburón del Junior de Barranquilla, que está al final de ese malecón, en el extremo opuesto al Centro de Eventos Puerta de Oro, ya por los lados de la Loma. Este proyecto de la Ciénaga de Mallorquín representa nuestra transición hacia una biodiversidad, una ciudad consciente de sus ecosistemas ambientales urbanos y cómo este aprovechamiento responsable y sostenible de estos ecosistemas le genera mayor calidad de vida y mayor posibilidad de inversión a sus empresarios. ¿Qué implica? Esto implica una inversión que representa alrededor de 280.000 millones de pesos, que debe impactar pues la totalidad de la población de la ciudad, que nos devuelve a conectarnos con una playa urbana. O sea, Barranquilla tiene playa y los barranquilleros no lo sabíamos, de la misma manera que no sabíamos que teníamos el río, lo sabíamos pero no lo aprovechábamos con respecto al río Magdalena. Algo similar queremos lograr con la Ciénaga de Mallorquín. Incluye pues un ecoparque, incluye el mejoramiento de conectividad en unos barrios y una renovación urbana, el barrio Las Flores, una recuperación ambiental del cuerpo de agua y una recuperación de la playa y de sus unidades productivas, sus pescadores y de sus caseteros. Entonces es un proyecto realmente que también es fundamental dentro de ese ejercicio de planeación territorial a 100 años que estamos haciendo con Bjarke Ingels Group, BIG, uno de los consultores urbanos más importantes del mundo,
y que nos está asesorando pues, en esa planeación. Por dar un ejemplo, ellos hicieron el proyecto de la gran U en Manhattan para la resiliencia de Manhattan con respecto a la respuesta de los huracanes, y también diseñaron el flagship de Google, el nuevo Landscraper en King's Cross en Londres, esos consultores. Otros proyectos que serán importantes, que ya han sido significativamente relevantes en las administraciones anteriores: Barrios a la Obra, una inversión total de 120.000 millones de pesos para terminar de pavimentar todas las vías barriales de la ciudad. A veces a Barranquilla la acusan de ser una ciudad del concreto, y la respuesta pues, del alcalde Pumarejo es que es orgullosamente, porque estas personas que vivían en calles destapadas, cuando les llovía el transporte público no podía llegar. Muchas veces las empresas de servicios públicos no tenían buenas tuberías, porque eran tuberías históricas o porque simplemente no estaban conectados. En otras ocasiones los niños tenían problemas de enfermedades respiratorias por el polvo permanente. Entonces este concreto realmente dignifica, mejora la calidad de vida, y como son vías de bajo tránsito, son vías que realmente se vuelven un espacio público compartido, y se ve que el pago del predial aumenta cuando se hace la vía, el orgullo y la satisfacción ciudadana aumenta cuando se hace la vía, y seguiremos, y la idea es intervenir los últimos tramos, los 683 tramos faltantes, que dejarán a la ciudad completamente, digamos que dignificada en la pavimentación de sus vías. Adicionalmente tenemos la recuperación del sistema de caños, que esto va a ser una de las más importantes y emblemáticas intervenciones, porque nos empiezan a volver a conectar a la ciudad con el centro histórico. Barranquilla creció gracias a sus caños, y hoy en día están desaprovechados tanto ambientalmente como turísticamente, y esta inversión pues recoge casi 230.000 millones de pesos, impacta casi 74.000 habitantes, y tiene unas obras hidráulicas y hidrosanitarias pues muy importantes. Recordemos pues aquí también parte importante de todas estas intervenciones es la inversión contracíclica, el hecho de que tenemos los proyectos ya listos, estructurados, tanto técnica, financiera y jurídicamente, y eso es lo que nos permite pues adelantarlos y echarlos hacia adelante rápidamente. Finalmente, para completar acá los proyectos, tenemos la adición de Transmetro. Estamos viendo que esta inversión total del Transmetro, que es la inversión más ambiciosa que tenemos en los proyectos locales, está muy enfocada en el parque automotor, en el material rodante. Digamos, como parte de ese proceso de planeación territorial, Barranquilla, que le estaba apostando inicialmente a esquemas complementarios al método de bus, como un metro ligero, hoy en día está reenfocando su visión a carriles exclusivos con un material rodante de primer nivel, es decir, eléctrico o a gas, que realmente le dé una experiencia de comodidad. Ya existen vagones que son de buses en ciudades desarrolladas que son muy similares a los vagones de unos trenes de alta calidad, y creemos que con esto las inversiones que hemos hecho en las vías de Barranquilla se repaga, y no hay necesidad de volver a romper la ciudad, y sí se puede generar una fase 3 de Transmetro con un sistema integrado de transporte público que llamamos en nuestro caso RITMO, la Red Integrada de Transporte Metropolitano. Este es un proyecto que pues, beneficiaría casi 1 millón de habitantes, a más de el recambio de más de 2.800 buses del transporte público colectivo y más de 250 buses articulados del sistema de transporte masivo, y alrededor de 200 buses metropolitanos. Entonces es una apuesta también importante. Y finalmente, los mercados de Barranquilla, que son una inversión de más de 100.000 millones de pesos, esa gran apuesta por recuperar el centro histórico, por darle vida, por también dignificar las condiciones de los vendedores estacionarios y ambulantes, y aprovechar una zona que hoy en día está subutilizada y en unas condiciones que no son las mejores, que es Barranquillita, a través de un gran bazar y un mercado que sean un atractivo no solamente por las mejores condiciones de los vendedores, sino porque provoque ir a comprar a un sitio limpio y a un sitio lindo en el centro de Barranquilla. Adicionalmente tenemos proyectos de acueducto y saneamiento por más de 516.000 millones de pesos, que son
la ampliación del acueducto regional y el saneamiento de la cuenca nororiental. Esto es lo que nos permite crecer en el nororiente de la ciudad, nororiente y noroccidente de la ciudad. O sea, para allá va Barranquilla, en la zona del Buenavista, que ustedes seguramente ya conocen, y la zona del río Magdalena y del Malecón, que ustedes también conocen. Todavía tenemos más de 1000 hectáreas por desarrollar entre estas dos zonas. O sea, es una ciudad que tiene una finca raíz que hoy en día cuesta la mitad en el metro cuadrado en promedio que ciudades como Bogotá, un 30 o 40% menos que ciudades como Medellín. Si nos comparamos metro cuadrado de los niveles, en cualquier nivel socioeconómico, pero que además tiene todavía 1000 hectáreas de crecimiento. Acá la constructora del grupo pues tiene una presencia importante, y realmente vemos que con los subsidios del gobierno Camacol Atlántico ve una dinámica muy positiva, que esperamos que se mantenga por el efecto que sabemos que la construcción tiene en 26 sectores económicos adyacentes, y el empleo de baja formación que genera. Finalmente, la zona portuaria de aguas profundas de Barranquilla, nuestro famoso puerto de aguas profundas, es un gran proyecto que requiere pues, el apoyo de múltiples actores, y tiene una inversión ya de 1.2 billones de dólares. De los proyectos, todo lo demás está completamente financiado por fondos de cofinanciación, por préstamos multilaterales. El proyecto de zona de agua portuaria de aguas profundas sí se está, digamos que, estructurando en una fase más preliminar, pero todo lo que anterior que les mostraba, digamos que ya está saliendo o a licitación o está finalizando estudios fase 3. Entonces estamos realmente pues, muy avanzados con estos proyectos y tenemos el concurso y el apoyo decidido del presidente Duque y de su gobierno en todos los niveles. Entonces, para cerrar aquí el tema de los proyectos, Barranquilla Inteligente, ya tenemos la ciudad con alumbrado público, con una inversión total de 170.000 millones de pesos, que es de última generación, y vamos a generar un centro de innovación y prototipado en La Loma con una inversión de casi 100.000 millones de pesos, que también va a ser una infraestructura pues, de una punta de lanza en la ciudad. Me voy a adelantar ya a los proyectos en normalización eléctrica. También es muy importante con la llegada del nuevo operador Aire, que estamos confiados de que tiene toda la experiencia y la capacidad, y con quien venimos trabajando pues, de la mano en esta transición y este inicio de operaciones que arrancó el 1 de octubre, pero que nos da mucho optimismo de que se vengan de manera progresiva. Esto no va a ser una bala mágica y no será de la noche a la mañana, pero sí esperamos un cambio progresivo en el servicio de energía, que era uno de los pocos servicios públicos que digamos, necesitaba todavía mejorar en Barranquilla. Finalmente, ya desde el enfoque de desarrollo económico, y discúlpenme que me he tomado todo este tiempo, voy a tratar de ser lo más breve. En desarrollo económico tenemos, digamos que 3 frentes principales que estamos atacando de manera decidida: el empleo, el emprendimiento y el fortalecimiento de empresarial y atracción de inversiones. Estamos haciendo un esfuerzo grande en Inglés para el Trabajo. Barranquilla, ciudad bilingüe, es una de las grandes apuestas en educación de este cuatrienio, si no la más importante. Graduar de colegios públicos personas con nivel de inglés, con un nivel de inglés mínimo que les permita llegar prácticamente directo a los BPOs y KPOs de Barranquilla, y eso también lo vamos acompañando de una estrategia que se llama Inglés para el Trabajo, donde nosotros capacitamos y cerramos brechas para que puedan ser contratados. Las call centers de Barranquilla están creciendo en el marco de la pandemia, están pidiendo empleo a gritos, y estamos nosotros apoyando pues, a jóvenes para que logren insertarse en estas oportunidades. Estamos trabajando también con Coursera, una de las grandes plataformas globales de cursos masivos de entrenamiento. En este caso, Coursera le regaló 20.000 licencias a la ciudad que se pusieron en uso, con más de 60.000 horas de formación a más de 9.000 personas. Entonces eso es tremendamente importante para nosotros en cuanto a la formación del empleo. Y también en el emprendimiento, la unidad de apoyo al empresario, hemos tocado casi 4.000 empresas que han estado, digamos que hemos estado haciéndole acompañamiento, que hemos llevado de la mano para implementación de protocolos de bioseguridad o para cursos de
modelo de negocio, contaduría, mercadeo y ventas. Pues no me voy a detener en los detalles, rescato que de todas maneras la asamblea del BID sigue siendo, digamos, sí, va a seguir siendo llevada a cabo acá en Barranquilla. En el mes de marzo tendremos nuevo presidente del BID que se estrenará con su primera asamblea aquí en la ciudad, también con el presidente Duque, el ministro Carrasquilla presidiendo esta asamblea. Va a ser un momento muy importante al que por supuesto digamos que vamos a asegurarnos de que todos puedan, digamos, tener acceso vía virtual, digital y presencial al evento, que será realmente la punta de lanza de nuestra estrategia de atracción de inversiones, cuyo foco es convertir a Barranquilla en un epicentro y en un hub de exportación de bienes y servicios. Y me detengo ahí simplemente un momento. Bueno, muy pronto escucharán vamos a tener una embajada de Barranquilla en Bogotá, que esperamos invitarlos prontamente a principios de enero. Seguiremos trabajando muy de la mano del ministro José Manuel Restrepo. El día de hoy fue el Colombia Investment Summit, donde estuvo el alcalde de Pumarejo contándole a más de 1000 inversionistas internacionales, acompañados pues, de otros alcaldes del país, de por qué, digamos, el país tiene una estrategia asertiva y persuasiva y contundente de atracción de inversión nacional y extranjera, y por qué Barranquilla realmente es el mejor sitio para ubicar una empresa manufacturera o una empresa de servicios que tenga una vocación exportadora. Tenemos múltiples casos de empresas del interior del país que deciden montar su unidad exportadora en Barranquilla y encuentran que multiplican, digamos, 3, 4, 6, 8, 10 veces su producción, porque exportar desde Barranquilla es más competitivo, tanto por la calidad de nuestra mano de obra como por nuestra competitividad logística. Entonces, con eso, al final lo que queremos es seguir aumentando la inversión pública per cápita. Somos la ciudad que más invierte per cápita en el país desde hace ya un par de años, con más de 2.400.000 pesos por habitante, y esa mayor inversión pública finalmente habilita un mayor crecimiento económico, nos lleva a un incremento en esos ingresos fiscales y aumenta nuestra capacidad de financiación de proyectos. Entonces, digamos, esa es mi intervención. Disculpen que me extendí un poco, pero espero pues que haya sido provechosa. Doctor Ricardo, muchísimas gracias. La verdad, muy, muy interesante y pues primero que todo, felicitaciones porque en estos 30 minutos nos describió un antes COVID, un durante y este plan de reactivación económica que pues nos presenta noticias muy alentadoras sobre la reactivación. Y voy a dar paso a las preguntas, invitando a las personas que levanten la mano, nos envíen sus preguntas por el chat. Y quería arrancar porque nos ampliara un poco más el tema del desempleo, ¿sí? Realmente el indicador que nos mostró que, si mal no lo recuerdo, está sobre el 14%, bien por debajo de las otras ciudades principales. Amplíenos un poco, por favor, del tipo de empleo y de qué ha hecho la ciudad para que ese empleo o esa tasa esté por debajo de las ciudades principales, y en qué tipo de industrias se está empleando la gente en Barranquilla. Doctor Ricardo, está en mute. Perfecto, Daniel. Si me permites, podría volver entonces a compartir pantalla. Ya tengo aquí un poco para describir un poco mejor esa situación del empleo. Regálenme un segundito. Estamos viendo. Perfecto. Entonces, digamos, ya este es el trimestre móvil junio-agosto. Y aquí es donde vemos las 23 ciudades capitales que están en amarillo, que el dato ya es 23.3%, y vemos ciudades como Medellín en alrededor del 23%, con Bogotá alrededor del 24%, Cali alrededor del 25%, y Barranquilla está en el 13.2%. Como les decía, es trimestre móvil junio-agosto, pero si nos vamos a la medición de agosto,
ya encontramos, digamos que una recuperación significativa. Aquí está un poco la tabla que muestra cómo bajamos en mayo de 767.000 ocupados. ¿Están viendo la tabla? Sí. Sí, lo estamos viendo. De la evolución del número en miles de ocupados, cuando bajamos en mayo de 767.000 a casi 700.000, que ya veníamos, digamos, a la baja desde abril, y luego ya entre junio y agosto, pues recuperamos casi, como les decía, alrededor de 80.000 empleos, que es una recuperación, digamos que significativa. Digamos que otro de los datos importantes es que también tenemos el desempleo juvenil más bajo del país, sigue siendo muy alto. Aquí esto, digamos que no es la batalla del COVID no es una batalla que se gana, es una batalla donde las pérdidas se minimizan. Y definitivamente, digamos, no estamos satisfechos ni contentos con lo que hemos logrado en la recuperación, porque falta un muy largo trecho y cada número de personas que todavía están en una situación muy dura. Aquí vemos pues ya un poco más el detalle, el número de ocupados llegamos a 718.000 y en agosto ya fue de 799.000, ahí están los casi 80.000 personas, y el mismo periodo pasamos de 725.000 a 662.000 personas inactivas. Esto es muy importante porque la informalidad también, digamos que es parte importante del tejido laboral de Barranquilla, y esto pues digamos que significa que ya muchas personas también volvieron a buscar trabajo, entonces que hay menor distorsión sobre el indicador de desempleo. ¿Esto qué quiere decir? Si seguimos trabajando muy duro en los próximos meses, nuestra meta es pues volver al nivel de desempleo pre-COVID a finales de año, y con eso digamos que arrancaríamos el 2021 ya con ganas son de crear nuevos empleos y pasando un poco, esperemos, pasando un poco la página de la afectación tan dura que nos ha tenido esta pandemia. Muy, muy claro, muchas gracias. Voy a hacerle una pregunta que pues, una del chat, hay varias que nos están enviando, pero hay una que tiene que ver con uno de los proyectos que mencionó y está, pues, es el proyecto del río Magdalena, ¿sí? Obra que seguramente por muchos años nuestros padres y abuelos han estado esperando, y es que la navegabilidad transforme y pues vuelva a un medio pues, de transporte que, llamémoslo, transforme al país y conecte a través del río Magdalena pues con el Caribe. ¿Qué nos puede contar de ese proyecto y cuál es la visión que tienen ustedes al respecto en tiempos y pues sobre todo en el alcance? Bueno, digamos que hay noticias mixtas. Ya tenemos una draga contratada porque le queda más de un año de contrato, o sea, tenemos asegurada la navegabilidad del canal de acceso, es decir, los 22 primeros kilómetros que llegan a los concesionarios portuarios de Barranquilla. Eso es una mejora significativa. En años pasados debíamos hacer unas urgencias manifiestas desde el distrito para que hubiera unas contrataciones de último minuto que luego se tradujeran a una contratación de una draga. Entonces, digamos, de alguna manera ya tenemos asegurado digamos, el dragado y el calado necesario para garantizar unas operaciones portuarias locales efectivas, que no tenemos todavía. No tenemos certeza sobre el APP del río, porque en días recientes, creo que ayer, antes de ayer, pues el gobierno nacional nuevamente manifestó que se postergó el inicio del proceso de selección y de diálogo competitivo, como lo llaman, desde noviembre hasta febrero. Entonces, estamos en conversaciones con el gobierno nacional porque nos preocupa esa demora, pero al mismo tiempo sí somos conscientes, tenemos una mesa de trabajo con Barrancabermeja, porque vemos oportunidades. Inicialmente pueden ser de transporte de hidrocarburos. Ecopetrol todavía genera una carga importante entre Barrancabermeja y Barranquilla. Empresas como Impala tienen presencias tanto río arriba como río abajo, y creemos que
digamos, el transporte, que al final del día la plataforma agrologística del país con miras a las islas del Caribe, Centroamérica y el sur de Estados Unidos debe ser Barranquilla, porque el río Magdalena es donde debemos poder recoger, transportar de manera económica y luego transformar, empacar y exportar de manera más masiva desde Barranquilla a Centroamérica, a las islas del Caribe, al Gran Caribe, a la cuenca del Gran Caribe. Entonces, en ese sentido, pues seguimos muy a la expectativa, muy pendientes. La Oficina de Asuntos Portuarios, que ya existe hace un par de años, depende de la Secretaría de Desarrollo Económico y a través de ella le hacemos pues un permanente monitoreo a estas iniciativas del gobierno nacional que nos afecten, que son de orden nacional, porque afectan la competitividad nacional. Gracias, doctor Ricardo. Una pregunta que me envían por interno y es, las cifras de Bogotá cuando uno incluye a Soacha, se distorsionan un poco tanto en población, empleo, transporte. Algo similar podría pasarle a Barranquilla con Soledad Atlántico, que pues termina siendo pues una extensión muy importante de la ciudad. ¿Cómo es esa relación y cómo se afectan los números cuando se analiza un poco esas regiones del Atlántico que están muy cercanas a la ciudad de Barranquilla? Sí, los datos de empleo de Barranquilla son Barranquilla Soledad. Okay. Ya están unificados. Es decir, ya nosotros, o sea, ya esa distorsión negativa, digamos, porque sí es evidente que la demografía y los ingresos por hogar son muy inferiores pues, en Bogotá. Por eso es que de alguna manera, digamos que ya nuestra medición de empleo ya es ácida per se, porque es Bogotá-Barranquilla, es Barranquilla-Soledad, quiero decir. Entonces, es aún más diciente por la diferencia tan significativa que hay, lo cual, repito, y inclusive creo que lo vi ahora en alguno de los chats, esto no quiere decir que no hagan falta ingentes esfuerzos por continuar apoyando a la población que ha sido afectada en el marco de la pandemia, porque sabemos que esta victoria nuevamente no se gana, simplemente se combate. Gracias. En relación a una pregunta que extendiendo del chat, y pues el alcalde Pumarejo no nos pudo acompañar por un efecto del clima, los arroyos, y usted mencionaba ahorita la continuidad en la inversión de los acueductos alcantarillados. ¿Cuál es como el estado actual? O sea, en este momento, ¿cómo está la ciudad frente a los arroyos, la urgencia que tuvo el alcalde en este momento? ¿Qué tan frecuente está siendo? No, ahí digamos que más que arroyos per se, realmente digamos que en barrios que son de invasión en muchos casos o en hogares que están en zonas de alto riesgo, hay digamos que emergencias puntuales. Realmente el problema de Arroyo Barranquilla lo tiene resuelto. Fue una inversión de entre 700 y 800 mil millones de pesos. Está avanzada a un 90%. Estamos, digamos que resolviendo pues detalles muy técnicos de finalización de obras y de algunas de las últimas contrataciones, pero esto fue, la solución de los arroyos realmente no fue una solución de ingeniería, fue una solución financiera. El problema de los arroyos era cómo conseguir esos recursos que parecían, o sea, en algún momento hubo algún ministro de infraestructura que vino a Barranquilla y dijo, no, es que hay que mudar la ciudad, porque eso no tiene solución. Y la realidad es que la solución fueron unos box culverts, que son unos huecos debajo de la vía donde se hace un drenaje y que se permite que el agua fluya, porque nosotros evidentemente pavimentamos unas, y por eso se llaman vías canales, que al final del día lo que termina es impermeabilizando el subsuelo y no permiten que el agua drene y que el agua sea absorbida, y eso fue, digamos, realmente está resuelto. Ya no tenemos problemas de transporte. ¿Qué tenemos? Tenemos, digamos, además llevamos como 4 o 5 días de lluvias muy fuertes, entonces tenemos pues las emergencias normales que se dan cuando pues, caen unas tormentas aquí con, esto es casi que un huracán, a veces hay como brisas, es un fenómeno pues muy nuevo, y se destechan algunas viviendas y tenemos emergencias usuales, pero el alcalde digamos que de todas maneras ha estado muy pendiente de la conferencia, nuevamente les pide excusas por no poder estar,
pero realmente la ciudad ya resolvió ese problema. Ya ustedes no ven videos donde se evidencian esos arroyos monumentales que veíamos hace un par de años, porque se han hecho pues unos esfuerzos importantes por resolver esta problemática. Perfecto. Doctor Ricardo, yo tengo una pregunta y es en relación al aeropuerto, a este proyecto del aeropuerto entre Cartagena y Barranquilla para servir las dos ciudades. ¿En qué va esto? Doctor Perdomo, digamos que en este momento el aeropuerto nuevo de Barranquilla, con una inversión de casi 370.000 millones de pesos, apenas está inaugurándose. El presidente, las obras están en el 93%, faltan unos últimos detalles y al finales de este año debe estar terminado. Entonces, y con eso, mezclado con el hecho de que, digamos, el transporte aéreo como efecto de la pandemia ha sido uno de los sectores más afectados, tanto por el golpe tan duro a las finanzas y a los modelos comerciales de las aerolíneas, como por el temor de los ciudadanos todavía de retomar la frecuencia de sus vuelos aéreos. Digamos que es un proyecto que sabemos que existe, que lo estaremos monitoreando, pero que con la combinación de la remodelación del aeropuerto de Cartagena, que tiene un par de años, con la inversión grande en el aeropuerto de Barranquilla, creeríamos que es un proyecto importante, pero con un horizonte de un mediano plazo, pensándolo casi que en largo plazo. En los próximos, creería que 10 años, vamos a seguir usando nuestros aeropuertos y que todavía tienen, ciertamente el de Barranquilla, mucho margen de aumento. En 1980 teníamos más de 20 destinos internacionales desde Barranquilla. Hoy tenemos muchos menos y la idea es recuperarlos ahora con esta coyuntura de post-pandemia. Ok, perfecto, doctor Ricardo. Tengo una pregunta y voy a pasar a tema COVID, ya más desde la perspectiva de salud pública y de lo que ustedes esperan pues que suceda en los próximos meses. Nos comentó que creen que es baja la probabilidad de un rebrote, pero últimamente en estas semanas se ha escuchado como las especulaciones de un posible rebrote para el mes de diciembre, que la apertura económica que se vivió en Europa pues generó ese segundo rebrote. ¿Qué han considerado ustedes y cuáles podrían ser como las medidas que la ciudad tomaría para pues, evitar que un posible rebrote suceda? Bueno, lo primero es que continuamos monitoreando día a día no solamente estos indicadores de salud pública que les presentaba, sino muchos más. Pues la ocupación de los UCI, los contagios, los fallecimientos, por supuesto, y todas estas mediciones lo que nos permiten es tener un sistema de alertas y alarmas. El alcalde Pumarejo ha sido muy enfático. Tampoco tendremos ningún reparo en el caso de que sea necesario en volver a tomar medidas restrictivas, pero lo haremos con la conciencia de que nuestro sistema de salud, digamos que está robustecido y fortalecido. Tenemos una IPS público-privada que atiende el régimen subsidiado en Barranquilla y que lo hace de manera con alta satisfacción para sus usuarios y que fue parte central del ensanchamiento de lo que les comentaba de las 411 a 660 unidades de cuidados intensivos en la ciudad. Entonces, por supuesto, hay también que revisar la definición de rebrote, el estigma de alguna manera que tiene la palabra. Aumentos en los contagios, por supuesto que debería haber. Nosotros lo estamos monitoreando permanentemente en la medida que hay mayor dinámica social y más contactos, y lo lógico es que haya más contagios, pero hasta este momento, como les decía, hemos visto unos números que están muy estables a la baja. Lo reconfirman. La única medición incontrovertible que no tiene distorsión ni de tiempo ni de modo es los fallecimientos. Colombia hace un trabajo muy riguroso
de contar las personas que fallecen. Y en ese dato de que van más de 3 días consecutivos sin fallecidos en el Atlántico y Barranquilla, es un reflejo tanto que se complementa con el monitoreo de la disponibilidad de las unidades de cuidados intensivos, con el tema de la positividad y con todas estas variables que nos permiten tener un panorama, digamos que alentador. Nuevamente, sin el autocuidado, esto muy rápidamente se puede complicar y ya está en manos de la ciudadanía y de los comerciantes y empresarios de que efectivamente los ciudadanos tomen las medidas de autocuidado y los establecimientos implementen los protocolos de bioseguridad. Perfecto. Bueno, para ir cerrando voy a hacerle dos preguntas económicas de industrias en las cuales participa pues, el Grupo Colpatria, una tecnológica que es la que yo dirijo. Y me gustó mucho la perspectiva que estableció de empleo, muy centrada en empleo tecnológico, con el convenio del SENA y Coursera. Y uno ve que en Barranquilla, pues el talento es bastante diferenciado, las universidades muy buenas, la cantidad de empresas tecnológicas versus el tamaño de otras ciudades principales pareciera que no es tan alto. ¿Cómo ve usted ese ecosistema empresarial de base tecnológica que probablemente hoy se está empleando las personas en BPOs, pero más compañías de base tecnológica? ¿Cómo ve usted el crecimiento de esa industria en la ciudad? ¿Y qué proyectan o qué están buscando para que se desarrolle Barranquilla como un foco o como un hub tecnológico? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Tenemos un alto consejero de emprendimiento digital, que es uno de los colombianos de más alto nivel en el mundo de la tecnología. Fue presidente de Movit, una empresa, además, alto consejero ad honorem, fue presidente de una empresa que se llama Movit, que es un Waze del transporte público que tiene 700 millones de usuarios, que en pandemia cerró su venta a Intel por $900 millones. Y hoy en día es vicepresidente de Niantic Labs, que son los que hacen Pokémon Go y el juego de Harry Potter. O sea, el nombre del alto consejero es Omar Telles, que nos viene acompañando pues, en esta estrategia de cómo atraer empresas y talento para que sean emprendedores digitales en Barranquilla. Ahí tenemos una apuesta muy ambiciosa en el marco del desarrollo del río, de jalonar lo que se llaman hyperscale data centers, o sea, centros de procesamiento de datos de alta capacidad que necesitan energía limpia, que necesitan enfriamiento, agua fría, que necesitan tierra, digamos, de bajo costo, que necesitan incentivos tributarios. Ahí estamos empezando a buscar aliados en ese proceso. Por supuesto que en ese tema de desarrollo de software, pues bueno, trabajamos muy de la mano de nuestra querida ministra Karen Abudinen, que pues es de la casa en Barranquilla, por supuesto, que tiene pues el devenir de la ciudad muy entre ceja y ceja. Entonces, ahí estamos pues haciendo un esfuerzo grande por acelerar ese proceso del ministerio de buscar los 100.000 desarrolladores en este cuatrienio. Creo que parte importante, esperamos que se forme en Barranquilla y con alianzas internacionales que nos permitan hacer lo que le llaman el leapfrogging, ¿sabes? Pasar de una tecnología análoga a una tecnología de última generación digital en cuanto a la formación. Entonces, estamos todavía incipientes, pero creemos que estamos encontrando unas acciones efectivas y contundentes que nos permitirán en estos 3 años que nos quedan realmente generar impacto y un ecosistema de emprendimiento digital potente. Perfecto. Y para cerrar, la otra pregunta es de stock de vivienda, ¿sí? ¿Cómo ve el stock de vivienda y un poco el mercado de la vivienda usada? ¿Cómo está la situación hoy en Barranquilla? Bueno, por supuesto que si hablamos con La Lonja y con Camacol, evidentemente hubo meses muy difíciles, pero ya se percibe y está muy de la mano de la reactivación de la dinámica económica en general. También había muchas transacciones que estaban en pausa. Lo estamos viendo tanto en niveles, digamos, tanto en vivienda BIS como en no BIS. Pues BIS está disparado. O sea, si le hablamos con los grandes constructores de BIS de la ciudad y del área metropolitana en general, están viendo unos comportamientos, digamos que atípicos completamente. O sea, se vendieron 3.800 unidades en agosto
versus 3.600 unidades en agosto versus 1.800 en enero, es decir, el doble del promedio pre-COVID. Eso digamos que también es una distorsión de una demanda acumulada, por supuesto, pero refleja que hay un jump start, una arranque rápido. Y en cuanto a novis, también lo estamos viendo. Vemos que también el COVID ha obligado a mucha gente a refugiarse en sus hogares. Algunas personas que no fueron tan afectados en sus finanzas personales han tomado la decisión de pasarse a un hogar más grande. Eso ha ocurrido con más frecuencia de lo que uno se imagina, sobre todo en vivienda novis. Personas que no tuvieran tanta afectación sobre sus ingresos, ahora le están apostando sus ahorros a tener un hogar más grande. Entonces eso también está generando una dinámica de ventas nuevas. Entonces creemos que ahí sigue habiendo potencial. Recordemos que Barranquilla, como les decía, tiene 1.000 hectáreas de zona de alto valor por desarrollar. Eso nos diferencia tremendamente de ciudades como Bogotá, Medellín e inclusive Cali, que digamos que ciertamente en Bogotá y en Medellín los metros cuadrados de alto valor escasean y entonces empiezan a tener unas distorsiones en los precios. Si nos vamos a Rosales o el Chicó, Santa Bárbara, Santa Ana, ya encontramos metros cuadrados exóticos, en su precio promedio. Entonces ahí es donde Barranquilla uno encuentra un metro cuadrado de estrato 6, con pisos de mármol de 200 metros en 5 millones de pesos el metro, o 6. Bueno, digamos, yo tengo mucha cercanía con el sector, mi familia ha estado vinculada con el sector por muchos años, y digamos que sí lo hemos visto de manera notoria. Bueno, doctor Ricardo, pues de verdad, muchas gracias por esta generosa presentación y porque tratamos realmente diversos sectores económicos y retos de Barranquilla. Muchísimas gracias por su tiempo. Santiago, me gustaría darle la palabra para unas palabras de cierre. Bueno, doctor Ricardo, muchísimas gracias. Muy interesante ver cómo Barranquilla está liderando el post-COVID y ojalá lo siga haciendo. Muchas gracias por su presentación. Ojalá que Colombia gane este viernes allá en su ciudad. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes a esta tribuna Colpatria Olimpia e invitarlos para la tribuna de la semana entrante, que nos va a acompañar el director del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Luis Alberto Rodríguez. A todos, muy buena noche y muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, doctor Ricardo. Muchas gracias a ustedes, doctor Perdomo. Aquí los esperamos el 8 de noviembre contra Uruguay, si Dios quiere. Muchas gracias. Doctor Ricardo, muchísimas gracias y feliz noche.